En Proyecto Puente, gracias por estarnos acompañando. Por todas partes, presente Proyecto Puente. Vamos con la mesa de análisis con este arranque de precampañas sui generis en Sonora. Está por allá en el estudio Roselena Trujillo. ¿Cómo estás? Buenos días, Hola, muy Roselena. buenos días. Buenos Gusto días, Luis saludarte. Alberto. ¿Dónde, Bienvenida. por dónde te veo ahora sí? Sí, sí, Ah, sí. pues no, sé, que me supone que pusieron una imagen ahí, no sé. No, no te vemos todavía, no sabemos por dónde estás. Ahorita la van a por ahí. Por ciencia, disculpen, pero la verdad hemos dado a la mitad del personal con todo lo que está pasando con Sí, la ya sé, a pandemia. cuidarse todos. A troche y moche. Sí, a ver, se supone que ahí está ya la imagen porque te está también desde su casa, desde su oficina. ¿Dónde estás, Jesús? Buenos días. Días, estoy aquí en el despacho, En su despacho. Ándale, para que veas, ahí está, mira. Yo tempranito, también en mi trabajando. despacho, mira. ¿Eh? Desde temprano hay que estar trabajando acá. Eso es todo, muy bien. Don Bulmaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, Luis Alberto, gusto saludarte, extrañándote, ándale, apúrate para que estés por acá ya. Sí, hombre, no, hay mejor para Hola, sí. estar bien rumbo al 2021, Sí, ¿no? sí, Ya esto ya se totalmente. está acabando. A ver, pues empieza las precampañas, unas precampañas sui generis, unas precampañas, la verdad, muy típicas. A ver, me está oyendo con eco. ¿Se escucha bien por allá? ¿Sí? ¿Equipo, escuchan bien? ¿Sí? Yo me estoy oyendo doble. Equipo técnico, a ver si me pueden ayudar. A ver, adelante, Roselena. Pues bueno, hoy ¿Cómo ves? inician oficialmente las Sí. precampañas porque tenemos Bueno, algunos sí. meses ya de mucha actividad electoral con los hoy ya registros que ya de manera oficial desde la semana pasada empezaron a, a realizarse. La gente en la calle se pregunta mucho qué es eso de las precampañas, ¿no? Así como que precampaña, la campaña, la poscampaña. Creo que sí es importante recordarle aquí a nuestra audiencia que las precampañas pues son precisamente ese periodo en el que la ley electoral determina que, que, que se den ciertas reuniones, sobre todo con la militancia y con los simpatizantes, para que los precandidatos puedan llevar hacia ellos pues sus visiones, sus puntos de vista, los ejes rectores que irán a conducir su acción de gobierno y demás. Sin embargo, en el contexto, yo creo que más de la ley electoral, en el contexto del marketing político, pues el periodo de campañas para quienes estamos en esta dinámica, pues va a ser el periodo para estar observando ahora sí que las estrategias, ir observando las narrativas y los discursos de los precandidatos. Creo que esa parte va a ser muy interesante para el análisis político y sobre todo también ir configurando ir previendo de qué manera van a empezar los precandidatos, en este caso, a ir conectando con la ciudadanía, sobre todo en este contexto de pandemia, en este contexto de COVID. Creo que van a tener que ser campañas o precampañas de muchísima iniciativa, de muchísima imaginación para poder precisamente conectar con un ciudadano que lo menos que quiere ahorita es ver candidatos, es escuchar sobre siglas. Los ciudadanos ahorita requieren sobre todo cuestiones de atención de salud, de seguridad, la parte económica, el empleo, y no quieren ver a candidatos en la calle. Esa es la realidad de las precampañas. Y sobre todo, y termino con esto para dar espacio aquí a mis compañeros, los ciudadanos desde hace muchos años hemos tenido que ahora sí que aguantarnos o chutarnos esta parte de las precampañas, sobre todo porque hoy tenemos precandidatos únicos y precandidatos únicos que no tendrían de entrada que estar haciendo precampaña, ¿no? Sobre todo si las precampañas van dirigidas a la militancia. Pero bueno, creo que la ley finalmente se mueve también en este territorio, en estas líneas muy delgadas. Ahorita lo citaba el abogado Francisco Zavala. Y pues vamos a estar viendo que el inicio, el arranque de las precampañas hasta la tercera semana de enero aproximadamente. Entonces sí nos espera mucha actividad y sobre todo actividad que siento yo que está muy suelta y poco regulada por parte de la actividad electoral. El periodo de la pandemia demandaba que el árbitro electoral hubiera generado criterios muy claros, criterios muy específicos para la participación y creo que esa parte anda muy suelta. Bulmaro, ¿cómo ves? Si también llega el presidente el día de hoy, se supone que llega el presidente, ¿no? También. Bueno, Bulmaro. mira, las precampañas fueron una necesidad después de los conflictos que se generaban en los partidos políticos por todos los que querían ser candidatos.
la autoridad electoral empezó a poner orden porque no podías estar tú haciendo una campaña hacia el interior del partido y otra hacia el exterior. Y qué bueno que se llegó a un acuerdo en la ley para establecer topes, fechas del 15 de diciembre al 23 de enero, donde los partidos políticos, de acuerdo a sus documentos internos, a sus estatutos, registran candidatos, hacen, cuando es uno, más de uno, creo que en Movimiento Ciudadano hay dos, ¿no? En Morena hay dos, en Movimiento Ciudadano hay uno, en el PRI seguramente va a haber uno, en alianza con el PAN y el PRD. Hasta anoche se venció ya el plazo para el registro de independiente y se registraron dos, Petra Santos y Fernando Cruz Miranda. Entonces, Luis Alberto, pues es un periodo para que los militantes de los partidos formalicen la aceptación o el rechazo en su caso de cuántos candidatos, cuántos aspirantes a candidatos, porque después del 23 de enero ya sigue pues preparar todo para el registro legal al Instituto Estatal Electoral, que sería del 16 al 22 de febrero, y las campañas formales por la gubernatura, ahora sí, ante la sociedad, ante los distintos actores políticos, a partir del 5 de marzo. ¿Qué debe hacer un precandidato, un aspirante a candidato? Presentar una plataforma, presentar un proyecto ante la militancia de los partidos políticos que los van a postular. En el caso que yo estoy viendo ahorita, Morena parece que va con 3 partidos más, con Nueva Alianza, con el Verde y el PT. PAN, PRI y PRD irían solos, en alianza, perdón. Movimiento Ciudadano solo, por lo que se ve. Y hay 3 partidos que no tengo información: Fuerza Social por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, que hasta la fecha no han dicho si van a postular candidato a la gubernatura o simplemente se van a concentrar en lo que será su tarea principal, que es lograr el registro, y el registro se da si sacan el 3% de la elección de la votación para diputados federales. Pero vamos a esperar. Jesús, ¿qué significa este inicio de precampañas? Inicia, creo la disyuntiva que van a tener los diferentes proponentes de darle a los ciudadanos más de lo mismo, las mismas propuestas de toda la vida, o bien hacer planteamientos disruptivos frente a la realidad que más aqueja a nuestra entidad. No se trata de soluciones mágicas ni de propuestas fantasiosas que caerían en lo irresponsable, sino bien de aceptar la realidad, aceptar las carencias con las que se debe de enfrentar esa realidad y proponer la mejor alternativa posible. A mí me encantaría poder presenciar una campaña de mucha altura en cuanto a las propuestas por parte de todos los participantes. Ojalá y sea eso con lo que nos encontremos, porque de otra manera se va a abonar a la desesperanza que es creciente entre la gente, y eso no nos conviene a nadie, y eso no lo quiere nadie. Entonces, hoy inicia este proceso. Esperemos que sea un proceso interesante, que sea un proceso que nos cautive, que nos involucre, que nos invite de alguna manera a querer participar. Pero eso depende de los candidatos y de sus equipos y de la manera del grado en el que utilicen el ingenio para poder convocar a la sociedad para que sea parte de la solución a los problemones que tiene Sonora el día de hoy. ¿Qué debemos preocuparnos, mm, Roselena, de lo que estamos viendo? ¿O qué esperaríamos por parte antes? ¿Qué esperaríamos por parte de los precandidatos? ¿Qué estará esperando la gente? Ayer decíamos, y le preguntaba al mismo Ricardo Burton, ¿no será bueno que pospongan o modifiquen las dinámicas de la precampaña? En el 2009, por ejemplo, se suspendió, creo, un mes por la influenza, ¿se acuerdan? Un mes, porque también era algo desconocido. Luego el debate, cuando estaba el incendio de la guardería BC, se suspendió un debate, ese 5 de junio, por ejemplo, también, o el 4. ¿No será por lo menos ahora que debieran de modificarlas o posponerlas, o por lo menos modificarlas, digitalizarlas, Roselena?
Fíjate, ayer iniciaste tú, bueno, pusiste sobre la mesa este tema cuando le hacías esta pregunta a Ricardo Burs, y creo que en estos últimos meses el COVID se ha puesto a prueba algunos sistemas electorales en el mundo, ¿no? Hemos visto en los últimos meses cómo algunos países tomaron decisiones de posponer sus procesos electorales, otros países los han aplazado algunos meses y algunos otros, como Estados Unidos, pues se aventaron su proceso electoral en los tiempos en los que era requerido. Y yo creo que en esa parte, creo que hasta ahorita no vemos una ruta más o menos clara por parte del INE o por parte del Instituto Estatal Electoral, y una ruta clara sobre todo para entender cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las estrategias para que el COVID tenga un impacto menor, no únicamente en la parte de la democracia participativa, sino sobre todo también en términos de salud. Creo, por ejemplo, que en México debería de haberse o de estarse ensayando, generando algunas propuestas que tengan que ver, por ejemplo, con el voto anticipado, el voto por correo, tratar de innovar utilizando esta parte de las urnas electrónicas. Creo que muchas de esas cosas no la hemos visto, y curiosamente las estructuras de los partidos están muy acostumbrados al famoso trabajo territorial. Los candidatos y las campañas se mueven en el escenario territorial, y hoy vamos a ver una campaña diferente, una campaña que va ahora sí que subir de tierra a aire, y yo creo que ahí en esa parte de los medios, en esa parte del ciberespacio, en esa parte de la virtualidad, vamos a ver, deberíamos estar viendo nuevas formas, y yo creo que aquí el marketing político debe de abrir un escenario muy grande para poder ver, sobre todo campañas de alturas, lo decía ahorita el licenciado Acuña, pues poder ver un debate de nivel entre los candidatos, y sobre todo poder ver un debate de propuestas. Creo que si la narrativa de las precampañas empieza a construir sobre la descalificación, pues yo creo que sí vamos a ver todavía aún más vulnerado esta parte de lo que esperamos de nuestro sistema democrático. Ulmaro. Pero los debates serán hasta las campañas formales, Sí, que sí, sí. inician el 5 de marzo. A mí me preocupa ahorita, por ejemplo, ¿cómo le van a hacer los independientes que recibieron autorización anoche para ya Para lanzarse, arrancar. para juntar 64,000 firmas, ir a tocar a las puertas, cómo llevar al notario público? Es decir, es una complicación, además del gasto, ¿no? Yo creo que Petra y Fernando No la estarán tienen nada pensando fácil. que con seriedad tienen muy poco tiempo para juntar 64,000 firmas, que es el 3% de la lista de electores. Pero creo yo que la comunicación entre los mecanismos internos de los partidos políticos, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, en Morena y en el PRI, que son los partidos que ahorita ya están reiniciando Reunidos. Ujú. sus internas, pues tienen sus procesos conforme vayan acatando las disposiciones que tienen para seleccionar candidatos. Por ejemplo, en Morena vemos que Mario Delgado está seleccionando sus candidatos a gobernadores por encuesta. Un fenómeno novedoso, ahí no hay problema, no hay convención de delegados, no hay comunicación. En el PRI se tiene que hacer una convocatoria para hacer una asamblea de delegados vía Zoom, por ejemplo, por allá a principios de enero. Ahorita están esperando las convocatorias para registrar candidatos. Y luego vienen las municipales y las distritales, que ese es otro agregado, Luis Alberto, que tendrá que resolverse entre del 4 de enero en adelante, y ahí sí va a multiplicar mucho el trabajo, porque en el caso de Sonora, imagínate cómo eliges 800 regidores, 72 candidatos a presidentes municipales, 21 distritales. El 23 de este mes, dentro de 8 días, empiezan ya las precampañas para diputados federales. Es decir, se tiene que hacer un esfuerzo de mucha comunicación, pero también de acatamiento a los protocolos que dicta la autoridad sanitaria para no convertir en estas precampañas en focos de infección o de contagio del COVID. Y creo yo que la mayoría de los actores políticos están ya muy conscientes de que deben de llevar esto en paz, en tranquilidad, y esperar la guerra hasta del 5 de marzo en adelante, que es cuando se vienen realmente las propuestas a los ciudadanos de partes de candidatos ya registrados a partir del 16 de febrero del año entrante. Jesús, ¿cómo ves? La maestra Rosalena decía ahorita algo muy interesante respecto al cambio de dinámica que va a haber. Ya no vamos a ver los viejos rituales de
los mítines, con los acarreados de todos los partidos. Ya no se va a presenciar eso porque no debe de presenciarse, además, por una cuestión sanitaria, y creo que eso involuntariamente tal vez pudiera comenzar a representar un saneamiento también para nuestra propia manera de hacer política en el país. Y en Sonora, porque estábamos muy acostumbrados a estas manifestaciones de autoengaño, donde los candidatos querían mostrar mucha fuerza y mucha popularidad, pero siempre con acarreados de todos los partidos. Entonces, eso creo yo que va a estar fuera de la ecuación. Me encanta que esté fuera de la ecuación, pero también nos vamos a internar en un terreno un tanto desconocido, porque llevar a cabo las campañas en el aire, como se le denomina, es decir, en redes sociales, en Internet, en Twitter, en Facebook, en YouTube, también nos va a enfrentar a, a este fenómeno donde la demostración de músculo híjola, pues va a ser un tanto incierta. Ya hemos visto en el pasado que hay equipos especializados con granjas de bots, de gente que muestra su apoyo, En el presente también, ¿no? que vota en encuestas de Twitter, que vota en encuestas de Facebook. Y bueno, yo creo que los partidos, todos, probablemente van a invertir bastante en eso, para tratar de orientar a la ciudadanía en su voto. Todo el mundo quiere ir siempre con el ganador. Por eso pagan obscenidades en encuestas los candidatos para mostrarse a sí mismos como los ganadores. Y del mismo modo, si hay una horda de manifestaciones, aunque sean falsas, en redes sociales por parte de usuarios que realmente van a ser bots, pues eso también pudiera servir un poco para orientar el voto de las personas, perdón. Algo que que teman, que vean de riesgo, Rosalena. Este formato es nomás de imprevisto, porque la próxima, no, ya no sé si la próxima semana, bueno, yo creo que al tú por tú se va a ir hasta enero, yo creo, ya los dos, porque yo me voy de vacaciones el viernes, bueno, a la casa, ¿no? Digo, no me voy a salir, me voy a vacacionar aquí en la casa, pero ya se atraviesa la próxima semana, miércoles, es decir, ya es muy soft. Yo creo que vamos a guardar energías para enero. Así que les vamos a dar Descanso. vacaciones también a ustedes, pero no se me emocionen, no crean que va a ser así el formato. Ahorita están de analistas, pero no. En enero vamos a empezar a debatir otra vez Sí, one by one, al tú por tú. no, yo creo, Rosalena. bien dices que apenas ahorita esta es la fase de arranque. Creo que debemos dejar que pasen los días para tener material de análisis, sobre todo en esta parte. ¿De qué cosas habría que estar muy pendientes? Bueno, por una parte decía ahorita el licenciado Acuña, esto que tiene mucha razón, que tiene que ver con estos protagonistas de las redes que nos van a ayudar mucho a la toma de decisiones, trolls, bots. Yo creo que por ahí se va a ir mucho dinero de precampañas y retomo el tema también de los topes de campaña. Creo que eso es algo de los topes en este caso, de precampaña, y creo que sí hay que estar también vigilantes de esta parte, de los recursos que se van a destinar y cómo se gasta. Creo, por ejemplo, que ha sido un gran avance el hecho de que plataformas tan robustas como Facebook tenga ya algoritmos definidos para saber de qué manera se están financiando las famosas pautas en Facebook, ¿no? Y por ahí pues ya hemos visto definitivamente candidatos que gastan mucho, candidatos que van a tratar de esconder cómo se gasta, pero creo que esta parte es bien interesante porque sí transparenta algo que había estado, sobre todo en la campaña del 2018, había estado así como medio nebuloso. Hoy Facebook abre esta posibilidad de transparentar el gasto
y creo que plataformas como Twitter, plataformas como Instagram, plataformas como TikTok, que son las nuevas plataformas más millennials y que yo creo que los candidatos van a tener que transitar hacia esas plataformas. Los hemos visto a los candidatos o a los actores políticos, creo yo, en los últimos 5 años, tratando de crecer sus cuentas en Twitter o tratando de crecer sus cuentas en Facebook, pero no todos han migrado hacia las plataformas en donde los jóvenes están mucho más pendientes y es Instagram y TikTok sobre todo. Y habría que ver también aquí, ver ahora sí que las habilidades o las cualidades comunicativas de los candidatos, porque migrar a estas plataformas, pues tiene que ver también con entrar en contacto con uno de los principales segmentos de votación, que son los jóvenes. Los jóvenes están en esas plataformas, entonces van a tener que migrar estos precandidatos, candidatos en su momento, y hay que estar bien atentas de la generación de contenidos. A mí como comunicóloga me llama mucho la atención precisamente esto. Nuestros candidatos se van a convertir en generadores de contenidos. Entonces, me llama mucho la atención que vamos a ver, qué líneas discursivas, qué tipo de contenidos generan, cómo logran empatizar con los ciudadanos, si no únicamente, si segmentan contenidos en relación con los jóvenes, en relación con los adultos. Va a ser muy interesante ver esta campaña de aire porque sí vamos a tener mucho material para el análisis. Ulmaro. Mira, a mí que no ha habido grandes escisiones, grandes rupturas en estos procesos internos para postular candidatos. Pues vimos que en Movimiento Ciudadano ha habido migraciones. Dolores del Río se fue Maval de Nogales a Morena, Petra Santos se sale de Morena y se va a Independiente, Pedro Ángel Contreras, pues que era el aspirante que competía con Ernesto Gándara, ya se sumó, Antonio Estazarán, ahora a partir de la aprobación de la alianza por parte del PAN, ya también se sumó al proyecto de Ernesto Gándara. Es decir, hasta ahorita todo aparenta ir terso. Felipe Calderón ya vuelve a ser admitido en el PAN con ciertas reglas y demás. Entonces yo creo que esto se va a poner muy interesante, pero que también tendrá sus costos a la hora de los planteamientos que harán los candidatos. Porque yo no creo que ninguno de los 4 o 5 candidatos que haya vaya a salir con originalidades de cuestiones más allá de las grandes preocupaciones de la gente, que son la pandemia. Y hay que aclarar, Luis Alberto, porque en las campañas va a estar en pleno proceso la vacunación. Hay que manejar eso con mucho cuidado para que no se preste a interpretaciones políticas. Ya López-Gatell dijo que lo de la pandemia va hasta la primavera, cuando menos en su rebrote, y que la vacunación pues sea un proceso muy formal, muy serio, muy respetado, que beneficie a la mayoría de los mexicanos. El problema de la inseguridad, que deberá estar en la agenda y que deberán de plantear con mucha claridad los aspirantes, y cómo resarcir del problema de la crisis económica, que vemos que todavía no sabemos cuál va a ser la cifra de la caída de la economía en diciembre, porque son 3 problemas que van a estar necesariamente en el debate ante todos los actores a la hora de realizar las campañas. Por eso yo creo que estas precampañas, que son internas en los partidos políticos, no son hacia la sociedad, es hacia los partidos, hacia los militantes, hacia las estructuras. Deben de servir para que los partidos fomenten la unidad interna, definan con claridad qué le van a ofrecer a la gente y sobre todo que en Sonora se dé un proceso en paz, tranquilo, legal y sin guerra sucia. Es lo menos que podemos esperar. Uy, me pides mucho, amigo, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que pide mucho? Por lo de guerra sucia. Digo, es inherente, ya la estamos viendo. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Jesús, ¿sí? Para cerrar, por favor. Volvemos, bueno, ya, ahora sí, es que estábamos en corte. Nos quedamos con Jesús Acuña para decir, yo decía muy optimista porque digo, va a haber campañas negras, va a haber golpes, va a estar muy ruda. Digo, se supone, ¿no? Así la estamos previendo. Y está bien que como decía ahorita Bulmaro, que los candidatos ahorita los vemos bajo perfil. Está bien. De hecho, yo me reporté con los equipos de campaña por ejemplo, Alfonso Lazo ahorita tiene una conferencia de prensa, llegó Mario Delgado. De hecho, ahorita la gente Mario Delgado se comunicó si podía entrar. Le digo, tengo mesa de análisis, digo, ya tengo los invitados. No pude ahorita recibir al dirigente nacional de Morena por teléfono, pero igual lo podemos grabar para mañana porque estaban ustedes. Entonces, va a haber actividad ahí. Es que hay niveles.
No, no, por respeto, digo, al auditorio también los tiempos, es decir, no, de última hora nos confirmaron además, digo, otra. mm, Vino Jorge Álvarez Meínez, creo, y gente de Movimiento Ciudadano con Ricardo Burs, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, aquí está Jorge. A mí me extraña que la gente, Ernesto Gándara, demasiado bajo perfil. Me comenta su gente por acá de comunicación, Diego Pinto, que le preguntamos hoy, le digo, Diego, ¿qué está pasando con Ernesto? ¿Qué va a hacer Ernesto? Es decir, todos traen actividad y Ernesto lo veo muy bajo perfil. Me dice, si se refieres al registro, me dice Diego Pinto, eso aplica, dice, solo para las coaliciones y candidaturas abiertas. La candidatura común tiene como plazo en febrero. En el caso de candidaturas comunes, me explica Diego Pinto, que es el esquema en el que estaría Ernesto Gándara. Primero los partidos suscriben el acuerdo y luego ya se registran al candidato. La fecha límite es en febrero. Entonces, allá Ernesto Gándara sé que está en Ciudad de México. Digo, me extraña, ninguna actividad, Ernesto. Es decir, y traía muy buena actividad de digital, no sé, andaba muy movido, muy buena Sí. estrategia. Y de repente como que paralizó todo. No, oye, no, Luis Alberto, lo que pasa es que a diferencia de Morena, que ya hoy va a anunciar Mario Delgado que Durazo es el candidato, y Ricardo, que ya se registró, Sí, por eso. Ernesto tiene que esperar a que el Comité Nacional emita la convocatoria para la elección de candidatos a gobernadores, y eso será en unos 2, 3 días más, y a partir de ahí creo yo que ya iniciará actividades, pero ahorita pues no quiere violentar los procedimientos internos del partido, pero además porque va por 3 partidos políticos, ¿no? Está en pausa, diríamos. Es que la Qué convocatoria va a bueno. salir esta semana, por eso el plazo de precampaña es del 15 al 23 de enero, es decir, no necesariamente debe empezar hoy, debe empezar y concluir en el término que establece la ley, ¿no? Qué bueno que lo tengo ustedes. Imagínense si no los tuviera ustedes, los representantes dignos de los proyectos. ¿Qué haría? Ahora sí, Jesús, a ver, porque, pero a ver, ¿cuánto falta para el corte, Oigan? ¿O seguimos con Jesús? Si no, o me pueden confirmar, Maribel, ¿y cuánto falta para el corte? A ver, por acá, en un minuto mejor, entonces no, pues a ver, mejor vámonos con cambio de señal y seguimos para no interrumpir ahora hacia Jesús. A ver, Digo, Jesús, voy a cambiar señal y ya para irme contigo, ahora sí, discúlpame, para no interrumpirte, ¿sí? Por favor. A ver, despedimos la señal de Megacable y la radio, le pido que se quede en la señal de la radio y Megacable en la noche y nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente. 51 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. ¿En dónde la Unison? Sí. Seguimos en la plataforma de Proyecto Puente y ahora sí, a ver, seguimos en la plataforma y ahora sí estamos, a ver, A ver. ¿estamos bien por allá, sí o no? A ver, adelante, por favor. ¿Estamos bien? ¿Al aire? Adelante, Jesús, para cerrar. también vamos a presenciar, creo yo, lamentablemente, un proceso de todos unidos, no contra Morena, sino contra AMLO. López Obrador goza de una popularidad muy, muy amplia en el electorado nacional y es claro que en la mayoría de los estados que se van a disputar, donde hoy Morena muestra una clara ventaja, la artillería en buena medida se va a enfocar en el presidente, en bajarlo, en atacarlo, en atacar sus estrategias, sus políticas, sus decisiones, porque eso inevitablemente va a tener una repercusión en la popularidad de los y las candidatas de Morena en el resto del país. Acuérdate de mí, Luis, y demás compañeros de la mesa, Rosalena, Bulmaro, va a ser muy, muy, muy clara esa andanada en contra de López Obrador y por lo tanto, y esto es una oportunidad interesante, por lo tanto, eso puede llevar a los candidatos de Morena y candidatas a ponerse las pilas y a desarrollar una luz propia, a desarrollar una personalidad propia, una inercia propia, donde no necesariamente se tenga que estar dependiendo durante toda esta carrera electoral de la popularidad del presidente.
Porque eso también es algo que queremos los ciudadanos. No queremos de gobernador a López Obrador, no podemos tenerlo en Sonora, no lo podemos tener en Zacatecas, no lo podemos tener en el número de lugares donde debe estar, aunque mucha gente, aunque la mayoría de los mexicanos esté satisfecho con su mandato, estemos satisfechos con su mandato. No se puede. Entonces, entre esta artillería que va a recibir el presidente, es natural e inevitable. Ojalá lleve a los equipos de los distintos candidatos a desarrollar una fuerza y una inercia propia, porque eso también, y regreso con esto al inicio de mi participación, eso también va a hacer que las campañas sean muchísimo más interesantes y que la gente también se involucre en lo que va a estar sucediendo. ¿Algo más para cerrar? ¿Quieren cerrar alguien más? ¿O ya cerramos con lo que dijo Jesús? Definitivo, creo que el licenciado Acuña da con esta parte muy importante, sobre todo porque los diferentes candidatos tienen que empezar a generar narrativas de identidad muy específicas, ¿no? Que los vinculen sobre todo con quiénes son, con sus trayectorias profesionales, políticas, pero sobre todo también el tipo de discurso, de contenido que van a generar para lograr esa identidad con la marca. Y ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esta parte que dice el licenciado Acuña respecto a cómo algunos candidatos podrían cobijarse en este paraguas de la popularidad del presidente, puede traer ventajas, pero también puede ser de gran riesgo, ¿no? Porque esto implicaría tener candidatos que quieren ganar o que quieren competir bajo la sombra del presidente y no tratar de desarrollar así en paralelo una imagen, una identidad de marca y una identidad personal que los lleve a posicionarse como candidatos específicos sin depender ahora sí de los buenos números que trae el presidente, que eso es innegable. No, y además las elecciones intermedias, Luis Alberto, siempre son un referéndum del gobierno federal en turno, independientemente de que se elijan 15 gobernadores, también se van a elegir 500 diputados federales. Y a López Obrador ya lo están juzgando desde que canceló el aeropuerto y lo siguen juzgando ahora con la ley del Banco de México y no necesariamente estamos en tiempos electorales. Va a cometer un error aquel candidato que centre su discurso en López Obrador, porque hay muchas causas locales que demandan la atención de los candidatos y de propuestas de problemas 100% locales, como es el caso de Sonora, la contaminación del río Sonora, el problema de los trigueros, la seguridad, la recuperación de las empresas, todo eso. Entonces yo creo ahí que sería una tontería y un error centrarse en un TUCOM en un Estados Unidos contra López Obrador, porque perderías el tiempo. Él no va a perder la popularidad que tiene porque tiene una clientela subsidiada por años, que es su base de apoyo. Aquí la duda es si va a funcionar como ellos quieren o les van a pagar como en Coahuila y en Hidalgo, ¿no? Pudiera ser. ¿Algo más, Jesús, para cerrar? ¿No? Que ojalá y así sea, ojalá la artillería no se centre en Andrés Manuel, sino que se centre en las problemáticas de cada uno de esos 15 estados que van a estar en disputa. Eso sería el escenario ideal. Yo creo que no va a pasar. Creo que por el nivel chafón de la política mexicana, al que nos tienen acostumbrados los políticos tradicionales, vamos a ver una fórmula de ataque al presidente. Pero si no es así, sería fantástico. La gente lo que quiere es escuchar soluciones de sus problemas desde lo local. Ya veremos qué es lo que pasa. Órale, pues les agradezco mucho. A ver si nos hacemos algo más en la semana. Si no, ya sería hasta el próximo año. Sí vamos a posponer las mesas al tú por tú y a partir de enero, porque ya la gente anda ahorita en otra sintonía. Gracias a los tres. Hasta luego, buenos días. Luis Alberto. Gracias. Felices vacaciones en casa. Igualmente. Sí, digo, voy a estar trabajando todavía estos días. Gracias, con permiso, buenos días. Muy bien. Listo, ya nos vamos. Que pase excelente mañana. Esto fue Proyecto Puente, que es en toda la programación de Proyecto Puente. Con permiso, buenos días. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en cualquiera de nuestras plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn, Proyecto Puente App y el podcast Puntual en Spotify, Apple y Google Podcast. Te esperamos en una nueva emisión a través del 151 y 1151 HD Megacanal.
y en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Proyecto Puente. Periodismo diferente.